desde luego le doy la palabra al secretario para ver si hay cuenta, señor secretario. No hay cuenta, señora presidenta. Muy bien. Quiero saludar especialmente a los senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía, en particular al senador Juan Luis Castro, integrante permanente, y también la bienvenida a nuestra senadora Alejandra Sepúlveda en representación del senador Esteban Velázquez. Saludar también muy especialmente al ministro de Hacienda, quien está presente, don Mario Marcel, aquí personalmente, y la subsecretaria de la cartera de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa, y a los asesores también que están en esta sesión, don Nicolás Boume, Diego Riquelme y Consuelo Fernández. Sin más, bueno, el objetivo de esta sesión es continuar, pese a que ya habíamos tenido una sesión anterior, una presentación hecha por el propio ministro de Hacienda en relación al proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, de acuerdo a lo que establece el boletín 12093-2008. Saludando desde luego entonces a los ministros y los integrantes de la comisión, queremos cederle la palabra. Me ha pedido, no sé, 6 puntos varios antes. Senadora Alejandra Sepúlveda. Sí, presidenta, a mí me gustaría también que en este tema que es tan importante para el país, ¿no? Y tan específico también, no solo desde el punto de vista tributario, sino también varias indicaciones que hemos visto con el senador Velázquez, la posibilidad también que esté la ministra de Minería. Para nosotros es muy importante que en términos de... Porque hay temas que son específicos de la cartera, ¿no? Que son específicos de la cartera, más allá de los tributos, que siempre es importante que esté el ministro de Hacienda, ¿no? Pero también que esté la ministra del ramo. Muy bien. Y que podamos ver con ella también especificaciones que son muy importantes para el análisis del proyecto. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias, senadora Alejandra Sepúlveda. Senador Juan Luis Castro. Sí, es para poder precisar el listado de invitados. No sé si lo vamos, para que lo vaya, o da un plazo breve para que podamos adherir o sugerir, y se lo puede dar a conocer también para no repetir nombres. ¿Lo va a entregar? Ya. Y sobre eso podría dar un plazo esta semana para poder agregar algunos otros si es que hubiese, para ordenar las sesiones. Recordemos que este proyecto tiene suma urgencia, por tanto vamos a aumentar también el tiempo de sesiones en consideración a que tenemos solo el día miércoles. Entonces, desde luego les pido también el acuerdo para sesionar el próximo lunes 5 por la tarde. ¿Les parece? 15:30. 15:30, entonces acordado. Desde luego invitaremos, como ya se ha señalado, y también lo teníamos a la vista hacer, a la ministra de Minería, la señora Marcela Hernando, y le quiero ceder la palabra un minuto al secretario para que nos indique cuánto es más o menos el número de invitados y podamos convocar desde luego algunos para el día lunes. Sí. De 15:30 a 17, perfecto. Hay 18 instituciones que han solicitado ser escuchadas por la comisión, básicamente el sector minero. Les voy a entregar la copia apenas me la traigan. Y claro, y desde luego quedan abiertas, ¿cierto?, las posibilidades para agregar algún otro que nos ha llegado de manera personal a nuestros correos también, han solicitado asistir. Bueno, sin más entonces, le damos la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a fin de que nos dé cuenta respecto no solo de la presentación que tuvimos, a lo mejor de una manera más resumida, respecto a las indicaciones que están contempladas en este proyecto, y algunas preguntas que vamos a formular a propósito, ¿cierto?, de aquello. Tiene la palabra y bienvenido, ministro Marcel. Sí. El senador Promes está en su comisión de presupuesto en este momento y el senador Durana no me ha manifestado. Aprovecho de solicitar también el acuerdo, a propósito de que el día lunes vamos a tener sesión, de que pudiéramos pactar o pudiéramos aprobar la posibilidad de tener también el próximo jueves sesión. Si habría acuerdo para ello. Entonces, que contemplemos 3 sesiones semanales, lo que debiera ser lunes, miércoles, en nuestra sesión habitual, a propósito de que tenemos también discusión otros proyectos. Tenemos una mixta también el día miércoles de 3 a 4 a propósito de biocombustible, el próximo miércoles, donde pretendemos votar
pero de todas maneras fijar también para el próximo jueves, no sé si les parece a la misma hora. ¿Sí? Tipo 7:30 de la mañana, ¿está bien? Ya. 9, ya, de las 10, ¿les parece de 10 a 11:30? Muy bien. Quedan entonces inmediatamente convocadas y pactadas. Muy bien. Sí, por supuesto. Ministro, entonces, sin más, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Quizás lo que podría hacer es repasar un poco algunos de los temas principales de la presentación anterior, dado que fue ya hace varias semanas, y a partir de ahí tomar ¿cierto? Las preguntas, los comentarios que tengan los integrantes de la comisión. Entonces, no sé si podemos poner usted lo tiene, ya. Ok, entonces lo que en la presentación anterior recordamos que el royalty es un tipo de gravamen que existe básicamente con el fin de capturar para el Estado una fracción de la renta económica proveniente de la explotación de un recurso natural. Y por esa razón existen muchos países del mundo para actividades particularmente como la minería. Esto lo enfatizo porque hace unos días atrás, no me acuerdo si estaba no sé si fue en una entrevista o algo por el estilo, me dijeron, bueno, pero ustedes están aumentando los impuestos al retorno al capital, y me dieron una larga lista, y dentro de la lista estaba el royalty. El royalty no es un impuesto a la rentabilidad del capital, es un impuesto a la renta que se obtiene por explotar un recurso natural no renovable. Ahora, dicho eso, hay distintas formas de aplicar un royalty. No sé cómo correr. ¿Ah? ¿Verdad? Pero no cambia. Ahí. Ya, hay distintas maneras de aplicar un royalty. Hay países donde se aplica como un impuesto sobre la cantidad extraída. Hay países donde se aplica un impuesto ad valorem sobre las ventas. En otros casos se aplica sobre el EBITDA o sobre el margen operacional, dependiendo de si la depreciación se toma como un costo o no, o se excluye dentro del cálculo de costo. Y en esto tenemos, qué sé yo, Perú, Rusia, distintos estados de Australia, distintos estados de distintas provincias de Canadá, y Chile, por supuesto, que actualmente lo que hace es aplicarlo sobre el margen operacional, considerando la depreciación como costo. Ahora, eso ha sido el resultado de una evolución que partió, ¿cierto?, en el 2005 con el primer royalty que se estableció como un 5% sobre la rentabilidad operacional minera. Luego, en el 2010, esto se modificó para tener una tasa progresiva en función de los tramos de rentabilidad operacional. Luego, ¿cierto?, en el 2021 se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas que transformaba el royalty en un impuesto ad valorem. Y luego en esta misma comisión de minería del Senado, después de un proceso de discusión en que hubo muchos invitados, mucho análisis, se hizo una propuesta de un royalty híbrido con un componente ad valorem y un componente sobre el margen minero, donde ¿cierto?, se establecían tasas efectivas ad valorem entre 1 y 3% y tasas efectivas sobre rentabilidad operacional entre 2 y 8%, ¿no? El royalty actual es el que está representado acá en estos cuadros, donde tenemos el esquema de tasas sobre la renta imponible operacional minera para los productores de entre 12.000 y 50.000 toneladas métricas de cobre fino, y para los productores de más de 50.000 toneladas métricas de cobre, y ahí se ve, ¿cierto?, cómo las tasas varían según tramos de margen operacional minero en el cuadro de la derecha. Ahora, con esto, básicamente lo que ha resultado es que en la distribución de la renta minera, estamos hablando aquí de la renta económica, ¿cierto?, por sobre la rentabilidad
normal del capital. El Estado actualmente captura un 40% de esa renta y, por supuesto, el 60% restante es capturado por la industria. Y eso ha llevado, digamos, la discusión en torno a esta distribución ha llevado a que la propia industria, en particular, ¿cierto?, las compañías mineras más grandes, hayan señalado que están preparadas para una reforma que aumente esa participación del Estado. Este gráfico lo que muestra es que con el esquema actual, esa participación del Estado decrece a medida que aumenta el precio del cobre. Y entonces a partir de, de estos antecedentes y tomando en cuenta las características de la industria, se ha generado la propuesta que se refleja en estas indicaciones, en las cuales fundamentalmente lo que se hace es trabajar sobre el modelo mixto o híbrido que se propuso acá en el Senado, pero con una estructura un poco distinta. En particular, en el caso del componente ad valorem, se aplica sobre las ventas anuales de cobre, se aplica en dos tramos, uno que corresponde a productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas, y un segundo tramo de más de 200.000 toneladas métricas, con las tasas marginales que se muestran ahí en el gráfico, que dependen del precio del cobre. Eso da origen a la estructura que se muestra aquí en estos gráficos, en términos de cuáles son las tasas efectivas ad valorem para estos dos tramos, haciendo la comparación entre el proyecto o las indicaciones que acaba de presentar el gobierno y lo que planteó originalmente la Comisión de Minería del Senado, cuando discutió previamente este proyecto. Entonces, básicamente el proyecto del gobierno le da una cierta continuidad a esta estructura de tasas efectivas, en lugar de los escalones que tenía la propuesta de la Comisión de Minería. Luego tenemos el segundo componente, que es el componente sobre margen minero, donde la base imponible se define como la renta imponible operacional minera ajustada, que replica lo que aprobó la Comisión de Minería del Senado y que se diferencia de la actual renta imponible operacional minera por el hecho de excluir los gastos por depreciación y amortización de gastos de organización impuesta en marcha, de manera que la base que queda se asemeja más bien a la EBITDA. Y luego la forma a través de la cual se aplica esta tasa es que primero se aplica, ¿cierto?, a las mineras cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre y superen las 50.000 toneladas de métricas de cobre fino, y sobre la base de tramos de precio, con las tasas que se expresan ahí en la fórmula y que se reflejan en el gráfico. Entonces, en comparación con lo que era la propuesta de la Comisión de Minería, lo que nosotros estamos proponiendo es una estructura de tasas más altas y que generan la tasa efectiva que se ve en el gráfico de la derecha. Ahora, para entender el impacto de esto, nosotros hicimos una serie de simulaciones a partir de las cuales podemos hacer comparaciones con la propuesta de la Cámara y con la propuesta de la Comisión de Minería del Senado, expresándola como aumentos de recaudación respecto del royalty actual. Y eso es lo que tenemos en estos gráficos. Para los detalles metodológicos ya los explicamos en la reunión anterior, así que preferiría, en aras del tiempo, no detenerme en eso, sino que simplemente señalar que con la propuesta del Ejecutivo, la mayor recaudación se ubica en un tramo intermedio entre el proyecto que aprobó la Cámara y el proyecto que discutió la Comisión de Minería del Senado, con una diferencia que se amplía en el caso de la comparación con el proyecto de la Comisión de Minería para precios del cobre más altos.
y que generarían una recaudación a precio del cobre de $3.70 la libra, del orden del 0,5% del producto. Este precio de $3.70 es importante verlo ahora, porque no habiéndolo planificado así la Comisión de Expertos de Precio del Cobre de Largo Plazo, que cierto se junta para generar las propuestas que luego se incorporan al balance estructural del sector público, pasó de un precio del cobre a largo plazo de $3.31 a $3.74. Entonces, ese punto intermedio está bien cerca de lo que hoy día estamos tomando como referencia para la aplicación de la regla fiscal. Ahora, en estas simulaciones nosotros no solamente calculamos el aumento de recaudación, sino que también el impacto sobre el retorno sobre patrimonio, con la idea, ¿cierto?, de evaluar hasta dónde, ¿cierto?, el royalty afectaría más o menos las decisiones de inversión de las compañías. Entonces, como vemos acá, el proyecto de la Cámara, que es la línea amarilla, era el más complejo porque reducía muy significativamente el retorno sobre patrimonio y por lo tanto era probable que inhibiera muchas alternativas o muchas inversiones. El proyecto de la Comisión de Minería del Senado estaba bastante más cerca de la situación actual y las propuestas del Ejecutivo actuales están también relativamente cerca de esa propuesta, más o menos hasta precios del orden de los $3.50, y de ahí ya empieza a producirse una diferencia mayor. Del mismo modo, también hicimos un análisis para la participación, el efecto de estas indicaciones sobre la participación del Estado en las rentas del cobre generadas por la gran minería privada, y como se puede ver acá, comparado con la situación actual, ¿cierto? Tenemos en el proyecto del gobierno, por supuesto, aumenta la participación del Estado en la renta económica de la actividad minera, y al mismo tiempo es relativamente más plana, o sea, es relativamente más estable que en el caso de la situación actual, que tiende a descender. También se hizo una comparación con la carga tributaria en Perú, sobre la base de la metodología del estudio de Jorrat. Y ahí, como se puede observar, hoy día, ¿cierto?, nosotros estaríamos por debajo de la situación de Perú, con el nuevo proyecto, con las propuestas que ha formulado el Ejecutivo. Estaríamos por debajo de Perú hasta un precio del cobre más o menos como el que hoy día se prevé para el largo plazo, y luego a partir de ahí la carga tributaria en Chile sería mayor que en Perú. O sea, para precios del cobre más altos habría una participación mayor del Estado en las rentas de la minería. También se hizo una simulación para tratar de extraer un número que pudiera recoger distintos escenarios de precio. Para eso se hicieron 1000 simulaciones de precios con información histórica de variabilidad, de costos, etcétera, y en función de eso nos da para el año 2025 un aumento de recaudación del 0,5% del producto y de 0,6% en régimen. Esto porque todavía, ¿cierto?, después del 2025 todavía quedan algunas compañías con invariabilidad hasta el 2030. Ahora, un tema importante en este proyecto, ¿cierto?, es que es el destino de la recaudación, donde básicamente lo que plantea el Ejecutivo es que haya una parte importante de la recaudación que vaya a las regiones mineras, particularmente a través de recursos para los gobiernos regionales de esas regiones, y también para el resto de las regiones del país. Acá las proporciones son más o menos un tercio de la recaudación de la mayor recaudación del royalty iría a las regiones, y en la distribución a las regiones la idea sería que las regiones mineras
recibieran un 50% más de recursos per cápita que las regiones no mineras. Eso se materializaría a través de un fondo regional para la productividad y el desarrollo, y a ello se agregaría una ampliación y fortalecimiento del FIC-R, el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, que, como sabemos, ¿cierto?, aporta recursos para investigación y desarrollo en las regiones, y donde la idea sería que el aporte llegara a $100 millones por año, y se distribuyera en un 60% a las regiones mineras y en un 40% a las regiones no mineras. El resto, o sea, lo que no sea recursos hacia las regiones, la idea en general es que el producto o los ingresos provenientes del royalty vayan a financiar investigación y desarrollo, apoyo a las pymes, diversificación productiva, de tal manera de que en el fondo la renta de esta industria vaya a fortalecer la competitividad y a diversificar, ¿cierto?, la competitividad de Chile en el mundo. Ahora, en el caso de los gobiernos regionales, con los datos que mencionaba, tenemos cuál sería el aumento de los ingresos de los gobiernos regionales con y sin royalty, y cómo variarían los ingresos propios per cápita de los gobiernos regionales, donde vemos que, ¿cierto?, en términos per cápita, en el caso de las regiones mineras, eso prácticamente duplicaría el caso de las regiones no mineras. Y eso sería, Presidenta. Entonces, en síntesis, esta propuesta busca ampliar la participación del Estado en las rentas de la industria minera, busca hacerlo de una forma que no inhiba la inversión en el sector, y al mismo tiempo busca utilizar los recursos o canalizar los recursos provenientes de esta recaudación para fortalecer la competitividad en todas las regiones del país, las inversiones en desarrollo de las regiones, pero especialmente en las regiones mineras, y además también los esfuerzos a nivel nacional por aumentar competitividad y diversificación productiva. Eso sería, Presidenta. Muy bien, le agradecemos, ministro, porque ha hecho, bueno, para los que nos siguen probablemente ya han tenido ya ocasión de ver esta sesión a propósito de la anterior, un refresh más bien de lo que fue la presentación que hizo el ministro de Hacienda. Y a propósito de eso yo quisiera tomarme la palabra un segundo. Ha transcurrido un plazo de tiempo, usted estuvo en un seminario de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde generó una cierta expectativa respecto de algunos cambios que podría surtir respecto a esta primera presentación, a este componente híbrido, al valor, etcétera. ¿Hay alguna modificación que se tenga a la vista, ministro, que estén pensando a propósito de estas indicaciones? Se lo dejo planteado porque nos ha pedido la palabra también los senadores a fin de que pudiera tomar nota y luego hacer las presentaciones. Senador Juan Luis Castro. Sí, ministro, respecto a este último aspecto que usted señalaba de la distribución de los fondos a las regiones, primero preguntarle cuáles son los mecanismos de trazabilidad para que efectivamente el propósito de los recursos a cada región se materialice. Vale decir, cuando hoy en la región de O'Higgins, que aquí tenemos dos representantes, la senadora Sepúlveda y quien habla, tiene un nivel de ejecución presupuestaria que es paupérrimo en los primeros meses de este año, del orden del 30 y tanto %, y donde desgraciadamente los core hoy día tienen un nivel de poder bastante disminuido frente a los gobernadores, y a su vez los gobernadores han tenido poco traspaso de competencia desde el nivel central, en términos reales. Entonces, aquí hay todo un planteamiento que queremos y nos interesa seducir a las comunidades, a las regiones que representamos, mineras en este caso, O'Higgins específicamente, que tiene a Codelco y por lo tanto está al margen de este royalty, y por ende
creo que es clave entender exactamente esa trazabilidad que llegue a cumplirse y los mecanismos que rodean a los gobiernos regionales con los bemoles que tienen los gobiernos regionales hoy día, que son no menores porque están haciendo ejecución en cosas bastante todavía livianitas, cosas que no tienen el sustrato ni el peso específico que quisiéramos. Y como tenemos un escenario económico que usted muy bien lo ha configurado, que no es sencillo, en el tiempo más próximo que viene, en los próximos 2 años, recién vamos a tener algunas luces de esperanza, pero ¿cómo esto se marca el dinero, para decirlo así? A partir del royalty, que es el gran empuje que estamos dando con esta ley. Gracias, senador. Senador, le aprovechamos a dar la bienvenida. Tengo el honor de reemplazar al Al senador senador Durana. Durana por hoy. Ministro, yo quisiera una reflexión y dos preguntas. En general, a mí me parece bien que estemos pensando en capturar más parte de la renta minera del cobre, de lo que hoy día es el Estado, pensando en todos los desafíos que tenemos por delante y las necesidades de equiparar la cancha, especialmente para la gente de menos recursos. Otra cosa aparte es cómo se usan esos recursos, y ahí es responsabilidad de cada administración. Y no me hace ruido esto de efectivamente aumentar los impuestos, a pesar de que nosotros somos partidarios de ojalá no subir los impuestos, digamos, y ojalá bajar los impuestos, digamos, por una cuestión de ideas nuestras, digamos. Pero en este sentido, sí, o en este caso, a nosotros nos parece que sí es adecuado buscar fórmulas que nos permitan obtener más recursos, recaudar más y resolver nuestros problemas. A mí me hace ruido de los dos tipos, porque hay una combinación de un impuesto ad valorem con un impuesto sobre el margen operacional. Sobre el margen operacional uno podrá tener diferencias respecto a los guarismos, pero no en términos conceptuales. Respecto del ad valorem sí tengo reparos y preocupaciones, salvo que esos reparos y esas preocupaciones usted o el Ejecutivo lo empiece a aclarar en el tiempo. Porque el impuesto ad valorem es impuesto sobre las ventas, independiente de cómo se hayan producido esas ventas. Y en minería no es lo mismo producir en Escondida que producir por ejemplo, en un proyecto de Codelco de baja ley. Y yo no veo en ninguna parte de los cálculos acá establecida esa diferencia. Porque producir 200.000 toneladas o 50.000 toneladas, que es el mínimo para cobrar impuestos, no es lo mismo producirlo con una ley mineral del 1%, como en el caso de Escondida, o a una ley del 0,3 o 0,4, como en el caso de Laura, que es de Codelco, o el caso de Sierra Gorda, que producen esas mismas 250.000 toneladas, pero con una ley del 0,3. No necesito explicar aquí a los miembros de la Comisión de Minería por qué se producen esas diferencias, porque para producir esas 50.000 toneladas con distintas leyes, el movimiento de material, la capacidad de procesamiento es muchísimo mayor, los volúmenes de inversión también son mayores. Y las industrias que producen a baja ley tienen un serio riesgo con este impuesto al valor de perder competitividad y de que se frenen las inversiones o sencillamente cerrar, porque hoy día producir a 0,3 o 0,4 es porque las empresas son tremendamente eficientes, porque tienen la tecnología, pero tienen un alto costo para producir, y por lo tanto ese impuesto ad valorem no hace esa diferencia. Entonces, ahí me gustaría conocer de parte del Ejecutivo si efectivamente han considerado esa diferencia, si hay voluntad para considerarla o buscar algún sistema de cálculo polinómico que permita incorporar y capturar esta diferencia de ley mineral, que es clave, es clave. Los pequeños mineros no tienen tecnología o tienen muy poca tecnología, son producción a menor escala y todo lo demás, pero lo hacen porque tienen leyes del 4,5, del 5, del 6%. Por eso a los pequeños mineros les es rentable explotar y llenar un camión, llevarlo a la ENAMI, pelear con la ENAMI con todos los líos que tienen y tienen renta, porque explotan con leyes del 5 y 6. En el caso de la gran minería, esas leyes no existen, no son tales. Entonces, por eso yo quisiera saber cuál es el ánimo del Ejecutivo para vincular esto de la ley mineral respecto del impuesto ad valorem, porque yo creo que el impuesto ad valorem, por lo menos por lo que yo vi de la presentación de usted, ministro,
solo se hace en 2 estados de Australia y 1 de Canadá. Pero en el resto, bueno, habla de Rusia y China también, pero bueno, el sistema en Rusia y en China todo es del Estado, pues entonces al final es como sacarse la plata de un bolsillo y metérselo a otro. Entonces, por eso yo manifiesto esa preocupación, ministro, porque, reitero, no es lo mismo producir al 0,3 que producir al 1 al 1,5. Y un segundo elemento que tiene que ver con lo que un poco señalaba el senador Juan Luis Castro por su intermedio, presidenta, respecto del uso de los recursos en las regiones. Por lo que yo entendí de la presentación anterior, porque ahora llegué un poquito más tarde, por lo menos en el caso de mi región es un 24-25% más de recursos. Son 25.000 millones de pesos más al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso es imposible, no imposible, pero muy difícil de ejecutar. O se termina ejecutando, comprando en los últimos 60 días, camioneta, en fin, cualquier cosa que, menos proyectos que sean de desarrollo y de beneficio más directo de la comunidad. Dicho eso, tampoco vi en la propuesta recursos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las regiones. Pues nada sacamos con entregarle más competencia, con entregarle más plata, si no hay capacidades. Sucede, usted va a hacer un CEFAM en comunas, perdonen que dé el ejemplo en mi región, pero que conozco más cerca, va a hacer un CEFAM de 3.400 millones de pesos y se lo entrega a una municipalidad como Río Hurtado o Montepatria, no tiene ninguna capacidad de poder hacer la fiscalización y ejecutarlo y todo ello. Y las direcciones de arquitectura quedan con 4, 5, 6 proyectos, quedan ya saturadas. Entonces, no es solo de que porque se empieza a decir que la pésima ejecución presupuestaria de las regiones es porque en realidad no saben hacer el trabajo. No, es que no están las capacidades, no hay la cantidad de profesionales, no dudo de la calidad de lo que hay, pero no da abasto. El Ministerio de Obras Públicas, cada vez que jubila a alguien, jamás le reponen el cargo por instrucciones de Hacienda, porque la Dirección de Presupuesto no deja que las personas que hayan jubilado de planta o de contrata sean reemplazadas. Pasa lo mismo en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Obras Públicas tiene muchas dificultades para ejecutar o fiscalizar obras o llevar adelante comunidad técnica porque no están las capacidades y cada vez se les reduce más a las regiones. Entonces, estos recursos que se destinan a las regiones me parece a mí que está bien para inversión, pero también tiene que haber un componente o parte de eso que esté destinado a fortalecer las capacidades de las regiones. Yo creo que eso, si no, es un círculo vicioso que puede haber más plata, pero nunca vamos a poder ejecutar. Yo fui intendente y siempre llegábamos los últimos 2 meses apenas, porque no teníamos quién más hiciera los proyectos, en fin. Entonces, yo esos 2 elementos, ministro, el tema de considerar la ley mineral, y quizás este cálculo tributario debiera estructurar un sistema polinómico que permita capturar ese efecto, y un segundo elemento que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las regiones. Gracias, senador Gaona. Solo, disculpa, pero tenemos pactado solo hasta las 12, entonces ojalá las preguntas fueran bien precisas, así avanzamos. A no ser, claro, que sea... Ahora, sí les quiero solicitar desde luego, antes de cederle la palabra, senador Gaona, yo transmito lo que me encargó el senador Juan Luis Castro, les quiero solicitar que extendamos la sesión por 15 minutos, de 12 a 12:15, ¿les parece? Acordado. Muy bien, senadora Alejandra Zapata. Voy a ser lo más breve posible. Yo sé que hay que tener un equilibrio muy delicado, ¿no? Entre cómo recaudamos más y no complicar las inversiones nuevas en el sector. Entonces, un poco cuál es la lógica de que están pensando, ¿no? En cómo que aseguremos las inversiones que se puedan tener, las nuevas inversiones que se puedan realizar. Entendiendo que tiene que haber un sistema de estímulo, cuáles son esos estímulos y un nivel de, yo diría, de certeza que también les permita a las empresas, ¿no?, hacer las inversiones que correspondan, pero también con la absoluta necesidad del país, ¿no?, de las necesidades lógicas que tenemos. Lo segundo que me preocupa es el tema de la fiscalización, ¿ah? Porque en el tema de la fiscalización yo creo que estamos en deuda, estamos muy, muy al debe, porque al final uno ve que solo es el reporte que hacen las propias mineras y no un nivel de fiscalización potente. Nos preocupa el rol de aduana, yo se lo manifestaba varias veces, ministro, y hoy se parece que hay un articulado en relación a esto. Me preocupa la trazabilidad del concentrado de cobre,
O sea, se llevan de aquí no solo cobre, sino lo que quieren. Y yo creo que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros deberíamos tratar de hacer una fiscalización y un análisis más fino. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con las inversiones que necesitamos, ¿no? Para que los distintos fiscalizadores, Cochilco, yo tengo bien poca esperanza, pero en aduana quizás podemos hacer algo más interesante. Solo en relación a las regiones, yo creo que lo que hay que hacer ahí es una actualización de la estrategia de desarrollo regional de cada una de las regiones del país y la creación de equipos que permitan la ejecución presupuestaria acorde con la estrategia de desarrollo regional y ahí no tendríamos por qué equivocarnos. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algunas consultas al ministro de Hacienda, hacerme eco de lo que dicen los colegas a propósito de la destinación de los recursos recaudados a propósito de este royalty, especialmente para las regiones que no son mineras, que para mi caso me toca representar. Entonces, creo que la cifra es un 50% más para las que son mineras. Produce cierta disonancia respecto a cuando queremos tratar con igualdad y equidad, sobre todo a comunas que están muy deficitarias y que tienen una alta vulnerabilidad. El caso de Ñuble, siendo una región joven, súper joven, como las senadoras. Como ¿ya? la senadora, claro. No, fuera de broma, tenemos un componente de estructura estatal que es bien débil y que genera una falta, o más que eso, una deficiencia en la gestión que es bien manifiesta. Y si lo traspolamos aquello al tema de los gobiernos regionales, tenemos una diferenciación que es bien brutal, porque si hay una cantidad importante de recursos, tampoco hay una estructura que permita generar agilidad respecto a la inversión. Y en ese contexto, y dado su cartera en general, más que en este proyecto, hay una debilidad que no ha sido superada, que eso genera mucho perjuicio. Entonces, por un lado, tenemos un componente de comunas con alta vulnerabilidad, tenemos un presupuesto que no es el que quisiéramos, siempre requerimos más recursos, pero además una debilidad de la gestión a propósito del capital humano. Entonces, en ese contexto, creo yo que debe haber una direccionalidad y una coordinación más estricta que permita, si bien generar recursos mayores, cosa que yo también hago el punto respecto a cómo se llega a esa cifra de decir las mineras 50% más que el resto, cuando hay este componente de vulnerabilidad que es súper claro, objetivo y que tiene que también traducirse en que debe haber una equidad en el reparto de los recursos. Lo decía el propio presidente a propósito de esta cena en donde decía, claro, respecto a las comunas mineras aún teniendo empresas, una alta rentabilidad, sobre todo en los últimos años, el valor del cobre no se condice en cómo el efecto negativo y los perjuicios los arrojan y de cierta manera los impactan a las comunas, incluso mineras, imagínense, en el resto. Entonces creo que allí hay un elemento que creo que hay que definir de una manera a lo mejor distinta y hago la observación para preguntarle directamente cómo se llega a ese numeral. Lo segundo, algo que la industria y en general ha habido consenso en que la tributación es baja en relación a otros países, pero también en que no queremos que Chile se convierta en el país que tenga la más alta tributación incluso en la región y está el comparado siempre con Perú. Entonces, en ese contexto, ministro, ¿qué le parece a usted y qué cifra al final del día nos dan para decir que estamos y que no vamos a perder competitividad y que efectivamente vamos a ser garantes de tener una industria que finalmente esté dentro de los estándares mundiales? Creo que eso también es súper importante que nos pueda contar. Yo me quedo ahí, ministro, y le cedo la palabra. No sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero a fin de que pueda responder y darle curso a la sesión. Gracias. Sí, gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque además nosotros tenemos otra actividad también ahora. A ver, primero, Presidenta, respecto de su pregunta sobre el tema de variantes o eventuales indicaciones respecto de lo que está presentado acá. Nosotros básicamente lo que hemos estado viendo es lo siguiente. En estas indicaciones, como lo mostrábamos recién, las tasas, especialmente del componente sobre margen minero, son variables de acuerdo al precio del cobre. La lógica de eso era que el Estado compartiera los riesgos y los beneficios de la industria minera
derivados de las variaciones de los precios. Lo que hemos visto es que, viendo las reacciones y conversando también con la industria, para ellos el tema de precios bajos y precios altos no es simétrico, porque, es cierto, con precios bajos en algún momento ellos se topan con sus costos de producción y por lo tanto, cierto, o producen menos o incluso hay experiencias en otros países en que dejan de producir. Entonces, y por otro lado, del lado del gobierno, del Estado, para nosotros capturar o recibir una renta muy grande cuando el precio del cobre está muy alto, para nosotros no hace tanta diferencia porque nosotros tenemos, cierto, esta regla de balance estructural de acuerdo al cual nosotros planificamos los gastos de acuerdo al precio del cobre de largo plazo. Entonces, si tenemos ingresos muy altos provenientes del royalty porque el precio está alto, lo más probable es que haya una parte importante de eso que simplemente lo vamos a ahorrar. Entonces eso genera un espacio para una convergencia hacia un esquema que sea más parecido al actual en términos de la base del componente variable, haciéndolo variar no con el precio del cobre, sino que con tramos de margen minero. ¿Ah? Y eso ayudaría a resolver cierto, el punto que por su intermedio presidenta planteaba el senador Gaona. ¿Ah? O sea, el algoritmo, por así decirlo, como señalaba el senador, sería de esa manera. O sea, cambiando, ¿cierto?, el vínculo entre las tasas y la base, cambiando la base a margen minero en lugar de precio. Segundo, bueno, hay varias preguntas sobre las regiones. Nosotros estamos conscientes de las limitaciones que tienen las regiones para ejecutar sus presupuestos. Hay, yo diría, limitaciones de tres tipos. Hay unas que tienen que ver con capacidad, ¿cierto?, profesionales, capacidad técnica, digamos, de expertise en los gobiernos regionales. Hay otras que tienen que ver con regulaciones a las cuales los gobiernos regionales están sujetos. Y hay un tercer conjunto de razones que tienen que ver con cuestiones más coyunturales, como ha sido especialmente durante este año el aumento de los costos de construcción, que eso ha afectado a la inversión en todo el espectro del sector público, incluyendo los ministerios grandes y también los gobiernos regionales. Entonces, respecto a estos tres temas, el último que mencionaba, hemos ido introduciendo espacios de flexibilización mayor para evitar que ¿cierto?, el aumento de precio imposibilite la ejecución de un proyecto, la imposibilite incluso administrativamente porque tiene que ser reevaluado o porque hay problemas con el contratista y por lo tanto estamos introduciendo más una serie de mecanismos que permitan ir incorporando variaciones de precios sin tener que abandonar un contrato. En el caso de las evaluaciones de los proyectos, también hemos, con el Ministerio de Desarrollo Social, ellos han ampliado el margen dentro del cual un proyecto no necesita ir a una reevaluación de rentabilidad social porque variaron sus costos. Hay varias cosas más que estamos trabajando en esa línea. Por ejemplo, ya para el próximo año, varios elementos propios del proceso de evaluación de proyectos los vamos a ir fijando en UF en lugar de pesos para ¿cierto?, evitar que cambios en los precios obliguen a reiniciar todos los procesos de inversión. Respecto del segundo tema, efectivamente hoy día los gobiernos regionales están sujetos a un volumen desproporcionado de regulaciones. La ley de presupuesto de este año se trató de simplificar poniendo los presupuestos en un solo cuadro de todos los gobiernos regionales, pero a eso le siguen 18 páginas de glosas, con todo tipo de controles, a veces 3, 4 controles sobre una decisión del gobierno regional. Eso nosotros lo vamos a cambiar significativamente en la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto del 2023,
De partida vamos a sacar a los gobiernos regionales de la partida del Ministerio del Interior, van a tener su propia partida presupuestaria y vamos a reducir las regulaciones a lo que es estrictamente necesario, ampliando también las posibilidades de que sean los gobiernos regionales los ejecutores de proyectos en la medida que tengan las capacidades para hacerlo. Ahora eso nos lleva al tema de las capacidades. Para el tema de las capacidades, lo que estamos gestionando en estos momentos es un proyecto con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para a partir del próximo año iniciar un proceso sistemático de fortalecimiento de capacidad de los gobiernos regionales. Anticipando, ¿cierto?, lo que significaría tener que administrar un volumen mayor de recursos. Recordemos que, ¿cierto?, por el tema de la invariabilidad tributaria, la recaudación del royalty no se materializaría sino hasta el 2024. Entonces, en el fondo, tenemos todo el próximo año para fortalecer esas capacidades, generar los planes de desarrollo desarrollo regional que planteaba la senadora Sepúlveda. Es decir, tenemos un espacio dentro del cual podemos preparar mejor a los gobiernos regionales para hacerse cargo de estos recursos y responsabilidades. Sí, tiene la palabra, senadora. Muy cortita. Si el problema es que quien alimenta a los gobiernos regionales y los proyectos son los municipios. Entonces, la gran debilidad está en la base de las regiones, que son las municipalidades. Claro. Y en las municipalidades, pongo un solo ejemplo, Navidad, que es la más alejada, o Paredones, o Pumanque, que son las más pobres y las más alejadas. No tenemos profesionales para allá, o son muy pocos y no dan abasto. Entonces, es al revés. La pirámide, como la al revés en Santiago, también tiene que ser al revés en las regiones. Hay que fortalecer las comunas, ¿ah? Y a partir de eso se alimentan de proyectos. Si no sacamos no tenemos proyectos para financiar. Eso, presidente. Senador Sergio Gaona. Respecto al tema de la alza de los costos de los materiales. El tema de la alza de los costos de los materiales y todo eso que están haciendo, efectivamente están haciendo una serie de cosas. Y destaco ahí lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda, que el ministro Monte ha sido muy proactivo y ha hecho muy bien, ha resuelto el tema. No ha sido obras públicas, probablemente por sus inflexibilidades. Está resuelto el tema, o prácticamente resuelto, para las obras en licitación y para adelante. Pero para las obras en ejecución no está resuelto, ministro. Y eso son 370 obras en el país que requieren que haya una fórmula de reajustabilidad. Si no, van a seguir siéndose abandonadas esas obras y van a seguir cayendo empresas en default, vamos a seguir teniendo el problema de ejecución presupuestaria. Por lo tanto, el tema el gobierno lo ha abordado muy bien para todo lo que es en licitación y hacia adelante. Cálculo polinómico en obras públicas, lo que ha hecho el ministro Monte, lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social. Pero para las obras en ejecución, eso no está resuelto todavía. Y eso son 370 obras en el país. Sí, yo les pido a los colegas que igual precisemos, porque efectivamente tenemos pendiente ley de rentas regionales, tenemos plantas municipales, estamos aprovechando, pero creo que estos son temas que van sumamente mancomunados, unidos, necesarios, porque la estructura no solo de las regiones, sino la gestión municipal y otras que a propósito están convocados la Asociación de Municipios, también sería interesante convocar al Subdere y ver también cómo hacemos enlace, porque estamos hablando de una destinación que para nosotros nos hace mucho sentido, que no solo se convierta, obviamente, en recaudación, sino cómo se ejecuta y cómo le da valor también y cómo empodera a las comunidades de las regiones. Yo sé que, perdón, antes, senador Juan Luis Castro, nuestra subsecretaria, preguntarle que no ha terminado todavía el ministro de responder. Sí, me quedan dos cosas. Exacto. Entonces, ¿les parece que demos espacio para que termine el ministro y luego cedemos? Sí, no, simplemente, concordamos plenamente con lo que señalaba la senadora Sepúlveda y el senador Gaona por su intermedio, presidenta. La idea del proyecto con la CAF es mirar el ciclo completo, todo el ciclo de los proyectos, y por lo tanto también llega al nivel de los municipios. Y respecto del tema de las obras ya iniciadas, en el caso de obras públicas, estamos concordando un mecanismo que permita incorporar las variaciones de precio desde el comienzo de año.
Entonces eso va a permitir evitar que algunas de esas obras sean abandonadas porque, ¿cierto? Porque la constructora tuvo problemas, o reiniciar, ¿cierto? Una obra que tenía por estas mismas razones. ¿Ah? Así que creo que, claro, así que creo que pronto vamos a tener buenas noticias al respecto. ¿Ah? Sobre el tema de la distribución de los recursos entre regiones mineras y no mineras, digamos, la respuesta corta a esa pregunta es que estamos aplicando la misma estructura que se acordó con el royalty del 2005. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la lógica? La respuesta un poco más larga es cuál era la lógica de eso. La lógica de eso era que las regiones mineras tienen que, ¿cierto? Por el hecho de albergar la actividad minera, tienen también costos adicionales o tienen externalidades a las cuales tienen que responder. ¿Ah? Esa era un poco esa lógica, no era simplemente premiarlas, entre comillas, porque es de donde se genera la producción minera, sino que también por ese tema de costos. ¿Ah? Y respecto de los temas de inversiones, o sea, justamente la razón por la cual nosotros, para evaluar estas propuestas, hicimos estos cálculos de efectos sobre la rentabilidad del capital, sobre el ROE de los proyectos de inversión, es justamente para poder evaluar ese riesgo, ¿ah? y tratar de minimizarlo. Así que vamos a ir viendo más de ese tipo de análisis. Incluso en las últimas semanas hemos hecho un trabajo con el Consejo Minero tratando de concordar con ellos una metodología para hacer esos cálculos de tal manera que no tengamos cifras tan distintas y podamos discutir con datos que sean más o menos, que tengan más o menos la misma lógica. Por último, sobre el tema de la fiscalización y el rol de aduana, en el proyecto de presupuesto, bueno, estamos todavía trabajando en esto, pero en el proyecto de presupuesto para el 2023 hay recursos importantes de fortalecimiento del servicio de aduana. ¿Eh? Así que creo que ahí vamos a tener también algunas novedades positivas en ese sentido. Sí, quedó pendiente, ministro, el tema de la tributación y la competitividad en la región, a propósito de Perú y... Sí, perdón. Sí, también, o sea, sí, nosotros lo pusimos ahí en un gráfico. Seguramente vamos a ver muchas comparaciones con Perú en las audiencias. En eso también nos ayuda a haber generado esta metodología más compartida. Y lo que vamos a encontrar ahí es que un tema que genera cierta ambigüedad en el caso de las comparaciones con Perú es que en Perú, aparte del royalty, los impuestos, etcétera, ellos tienen una distribución obligatoria de utilidades a los trabajadores que es de 8% de las utilidades. Entonces, si eso se considera parte se considera como un impuesto, entre comillas, porque es un gasto obligatorio o no, genera cierta divergencia. Nosotros consideramos que es un gasto obligatorio, que es un gasto obligatorio y por lo tanto uno lo debería sumar a los impuestos. Pero lo que vamos a ver es que en las comparaciones, y sobre todo si es que hacemos cambios en la dirección que preguntaba la presidenta, probablemente vamos a tener una pendiente menor para la tributación en Chile y por lo tanto nos vamos a aparecer un poco más en la estructura Perú y vamos a poder comparar con mayor claridad, pero estamos bastante tranquilos en el sentido de que no estamos excediendo esa carga tributaria a un punto en el cual vayamos a perder competitividad como para proyectos de inversión que son, por supuesto, necesarios. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, solo que ojalá en la próxima sesión tuviésemos a lo mejor, o en las que vienen, como se dice, cierta certeza de los cambios que se van a hacer para efectivamente con detalle conocer esa variación del mecanismo que usted ha señalado y poder también generar, como se dice, respuestas certeras a los cambios que van a tener y que ha tenido originalmente de acuerdo a lo que usted manifiesta este proyecto. Subsecretaria, le cedo la palabra inmediatamente. No, pero me seguiría
pero bueno, ahí también estamos pensando un cambio que es, o sea, en el caso de las Valorem hay que recordar que, digamos, todo esto, todo lo que estamos describiendo acá es para producción superior a las 50.000 toneladas métricas, o sea, la pequeña minería obviamente no se ve afectada. Y lo otro que estamos pensando hacer es que actualmente, como se vio en la presentación, tenemos dos tramos, uno hasta entre 50 y 200.000 toneladas y otro sobre las 200.000 toneladas. Estamos pensando unificar esos tramos, ajustando por supuesto las tasas, y eso creo que también nos ayudaría respecto del impacto del componente ad valorem. Muy bien, entonces reiteramos que ojalá que claro a futuro cómo hacer ese cambio del mecanismo del margen operacional. Subsecretaria, entonces, Sangüesa. Sí, creo que la solo palabra. complementar y responder a la senadora Sepúlveda, ¿cierto? Que de hecho estamos trabajando ahora mismo en una mesa intersectorial con el Ministerio de Minería, Cernajamin, Cochilco, Aduana, Servicio de Impuestos Internos y la Subsecretaría de Hacienda para revisar los temas de trazabilidad, porque sabemos que ahí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces estamos ordenando, digamos, también a los distintos servicios e instituciones para poder actuar de manera coordinada y en conjunto. Hoy día mismo, de hecho, en este mismo momento hay una reunión donde estamos participando con el coordinador de servicios. Y lo otro es solo sumar a la evidencia de los ad valorem. Estos impuestos están en la mayor parte de los países mineros, ¿sí? No, en Chile no, pero está en Canadá, en British Columbia, tanto en Ontario como en British Columbia, en South Australia, en Queensland. Sí, es la mayor entonces no es algo que nos vaya a poner a nosotros como la excepción, sino que más bien como la regla. Sí. Sí, mantengamos el orden, senador Gaona, a propósito de claramente. dejar responder. Ontario y British Columbia de Canadá. Muy bien, quedan poquitos minutos, le doy la palabra a la senadora y luego al senador Juan Luis Castro, quedan 5 minutos. Sí, yo le agradezco, subsecretaria, su acotación, porque para nosotros es muy importante y nosotros ya hemos propuesto en varias ocasiones, ¿no es cierto?, la complicación que tenemos en la trazabilidad. Pero además en que hoy día está prácticamente desmantelado el laboratorio que tenemos en el norte de Chile, donde deberíamos tener de primer nivel el laboratorio que tenemos. No es posible que las muestras, por ejemplo, se vengan al Paraíso. Entonces, tenemos además contratadas personas allá en el norte del país que no han ayudado a poder hacer estudios bastante interesantes en relación a la falta de fiscalización que hoy día tenemos. Hay decretos que son absolutamente contradictorios con la ley, como se lo dijimos al ministro hace algunos meses atrás. Entonces, yo creo que es muy importante además que una vez que tengan listo ese proceso, que lo socialicemos y poder chequearlo. Y poderlo chequearlo con las personas que hoy día están haciendo esa pega. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Julio Castro. Sí, en 3 días más se va a resolver un tema crucial para el país. Si gana el apruebo, la unidad más autónoma que va a tener el país son los municipios, dentro de las autonomías regionales. Y eso es un diseño determinado en que, según lo que está propuesto hasta ahora en el proyecto de ley, los gobiernos regionales van a tener facultad para transferir a los municipios. Facultad, no obligación. De ganar el rechazo, obviamente habrá que ver el nuevo proceso constituyente, cómo queda, en fin, de aquí a un año más, probablemente. Entonces, si me permite, perdone que lo interrumpa, senador, perdone que lo interrumpa. Entonces, voy a lo siguiente. Hay que actuar con mucho realismo en esto, porque si nosotros despachamos este proyecto de ley de aquí a un mes, 2 meses más, en el Senado, en el Congreso, la relación entre gobiernos regionales y municipios es una relación que hoy día está en disputa, digámoslo así. O sea, está en movimiento respecto a cómo quedará finalmente. Y no cabe duda que en los gobiernos regionales existen hoy día todas las limitaciones que conocemos y por otro lado todas las complicaciones para poder llegar a acceder a este 23% adicional de recursos que van a tener los gobiernos regionales en régimen del 2025 en adelante. Entonces, ¿cómo se ecualiza? Nosotros, lo que yo no quisiera, por ponerlo en un caso extremo, es que se diga, mire, aprobaron el royalty en octubre del 2022
a fin del 2023 quedó esta constitución, la que quedó, cualquiera gane, cualquiera que sea, y los municipios quedaron en una posición disminuida, siendo la unidad, o sea, estoy poniendo el caso de gane la prueba, si gana la prueba queda en el máximo nivel de autonomía del municipio. ¿Cómo queda el municipio insertado? ¿Qué le decimos los parlamentarios a los municipios, que además tienen torneo municipal el 2024, de por medio, respecto a cómo llegan recursos a ellos? Porque esa es la gran conversación. En los gobiernos regionales se destinan en muchos ítems, yo veo las diferentes fomentos de actividad productiva, estoy viendo el fondo productividad, es bien amplio, pero las necesidades son muy intensas. Entonces, yo quisiera, esto lo dejo como propuesta, que en la discusión pudiéramos afinar muy bien la puntería, para que tenga vigencia y validez lo que legislemos ahora en diversos escenarios en que puede quedar la relación entre municipio y gobierno regional y a su vez los poderes de esto, en la evolución que va a tener. Porque hoy día no son realidades que sean estáticas. A eso voy. Sí, yo en el mismo sentido, ministro, tal vez la misión para que efectivamente no solo la recaudación, sino el destino de los recursos genere mayor igualdad y equidad, sobre todo territorial, que es algo que vienen demandando muchísimos años los municipios quienes hemos nacido en la vida política desde las municipalidades. Sabemos que esto es una demanda constante, pero además sumamente justa. Solo que no quisiéramos efectivamente es que tengamos también esa desigualdad en la distribución que finalmente siga calando profundo en quienes son la puerta de entrada a la respuesta a las necesidades de las personas, que son las municipalidades. Y cuando hoy día tenemos municipalidades que no tienen una estructura, que no tienen una dirección jurídica, que no tienen ni siquiera una dirección de tránsito, y les generamos a través de lo que siempre nos reclaman, muchas obligaciones, y además son los que dan la cara cuando hay catástrofe, cuando hay que nuestro país está absolutamente lleno de aquello, digamos, de generar respuesta cuando no tenemos capacidades y no tenemos el suficiente respaldo para aquello. Creo que nos impone un desafío, que es cómo coordinamos y cómo hacemos un engranaje tal que no nos vengan a decir, como decía el senador Castro, que cada vez, ¿cierto?, los municipios siguen, perdone la expresión, pelando la papa y no siguen, digamos, generándose financiamientos adecuados, respaldo, estructura, que hoy día son sumamente necesarias. Yo creo que es un elemento que hoy día no puede estar ajeno a la discusión, que tiene que estarse y tenerse a la vista a propósito de la recaudación que se entiende va a generarse, que es justa, que es legítima, que el país la necesita, pero que requiere también una mirada, sobre todo desde el punto de vista local, que debe ser incorporada absolutamente en la discusión. Le dejamos planteado el desafío, ministro, subsecretaria, ya que usted, como siempre, donde cantan todas las necesidades y, por supuesto, los reclamos y también, obviamente, las necesidades de muchas y muchos en el país. Así que, bueno, sin más, le agradecemos, ministro Marcel, por su presencia en esta comisión, como ministro de Hacienda, también a nuestra subsecretaria Claudia Sangüesa, a sus asesores, en especial a los senadores y senadoras que son parte de esta comisión y a nuestra secretaría. Así que, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.